Hola, ¿qué tal? Saludo para todos. Mi nombre es Miguel Antonio Muñoz, la matrícula 122-5852, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica de Santiago. Esto es una exposición que estaré hablando de lo que es los conceptos del Visual Studio en lenguaje del C#. ¿Qué es la Toolbox? Bueno, la Toolbox es una ventana en el entorno de desarrollo integrado, donde se puede encontrar herramientas o controles que se pueden arrastrar y soltar en un formulario de la aplicación que se esté diseñando. Solution Explorer. El Solution Explorer son ventanas del entorno de desarrollo que ayuda a administrar el proyecto y a identificar errores en el código. El Solution Explorer muestra la estructura del proyecto, archivos, carpetas, referencias y recursos. Error List muestra los errores, advertencias y mensajes de información generados por el compilador y otras herramientas del diagnósticos. Property Windows es una ventana en el entorno de desarrollo que nos muestra las propiedades de un control seleccionado en el formulario de la aplicación. O sea, cuando uno selecciona un for y le agrega alguna propiedad de la Toolbox, entonces se abre inmediatamente. Si alguno darle clic, se abre inmediatamente la carpeta, la ventana de propiedades, que permite configurar las características de un control, como su tamaño, posición, color, fuente, texto, entre otros. Import son instrucciones en el código fuente que indica el compilador qué biblioteca o namespace se deben usar en la aplicación. Permiten acceder a las clases interface, estructura y métodos definidos en la biblioteca importada. Esto es donde uno va a trabajar al hacer el programa, para que se tienen que abrir todas esas carpetas, esa biblioteca, que hay con eso que uno va a trabajar. El namespace. Un namespace es un contenedor que permite agrupar clases y otro tipo de datos relacionados. Class Program es la clase principal de una aplicación de console en C# que contiene el método main, que es el punto de entrada de la aplicación. O sea, es donde uno inicia para empezar a hacer el programa. Button es un control de usuario en Windows Phone que representa un botón en la interfaz de usuario. Groupbox es un control de usuario en Windows Phone que representa un contenedor visual para un conjunto de controles relacionados. Label es un control de usuario en el Windows Phone que representa un texto descriptivo en la interfaz de usuario. Link Label es un control de usuario de Windows Phone que representa un texto que se puede hacer clic en la interfaz del usuario. Permite mostrar un enlace hipertexto en la ventana de la aplicación. Make Text Box permite al usuario introducir datos en un formato específico. Menú Script es un control de interfaz de usuario en aplicaciones de escritorio que se utiliza para proporcionar una lista de opciones para el usuario. Un menú de la tira consta de una barra horizontal en la parte superior de una ventana que contiene una serie de opciones de menú desplegable. Los usuarios pueden hacer clic en estos menús para mostrar una lista de opciones adicionales. Picture Box es un control de interfaz de usuario en aplicación de escritorio que se utiliza para mostrar imágenes. Se utiliza para cargar y mostrar imágenes en un formulario. La Progress Bar se utiliza para mostrar
el proceso de una tarea en un porcentaje. El control se utiliza para mostrar al usuario que se está realizando una tarea y cuánto tiempo queda para completarla. Textbox es un control de interfaz de usuario en aplicaciones de escritorio que se utiliza para permitir que el usuario ingrese texto en una ventana. Los cuadros de texto pueden ser de una línea o varias líneas. El timer es un control de interfaz de usuario en aplicaciones de escritorio que se utiliza para activar una acción después de un periodo de tiempo. El temporizador se utiliza para crear eventos de tiempo en una aplicación. Database es un conjunto de datos organizado y estructurado de manera que se puede acceder y utilizar y actualizar de manera eficiente. Una base de datos se utiliza para almacenar información relacionada. OpenFileDialog es una clase de aplicación de escritorio que se utiliza para abrir un cuadro de diálogo que permite al usuario seleccionar un archivo. UseDatabase es una declaración utilizada en la aplicación de escritorio para establecer una conexión con una base de datos. Table es una colección de datos organizados en filas y columnas. Las tablas se pueden utilizar para almacenar información de una base de datos. Registro es una fila en una tabla de base de datos. Un registro representa un conjunto de datos relacionados. Campo es una columna en una tabla de base de datos. Los campos representan los diferentes tipos de datos que se almacenan en una tabla. Dato, todos conocemos lo que es un dato, que es un valor específico almacenado en un campo de una tabla de base de datos. El SQL, Create Database, Create Table, Select for, Insert into Values. El SQL es un lenguaje de programación utilizado para interactuar con bases de datos. Create Base se utiliza para crear una nueva base de datos. Create Table se utiliza para crear una tabla en una base de datos. Select for from se utiliza para seleccionar todos los registros de una tabla. Insert into Values se utiliza para agregar un nuevo registro a una tabla.